A la primera epístola estamos estudiando ya hace un tiempo prolongado. Ya estamos en el capítulo 5, en el capítulo final, y estamos en los últimos versículos. Y vamos a leer allí en el capítulo 5 a partir del versículo 19 hasta el versículo 22. Y en esta sección que vamos a estar estudiando, Pablo llama y Pablo exhorta a los creyentes de esta iglesia de Tesalónica y por implicación a nosotros, hoy aquí presentes, a la responsabilidad de no apagar al Espíritu, a la responsabilidad de no menospreciar las profecías. Hace un llamado y una exhortación el apóstol Pablo a esta iglesia a examinarlo todo y retener lo bueno. Y también el apóstol Pablo en esta sección llama a los creyentes de Tesalónica a abstenerse también de toda especie de mal. Esa es más o menos esta sección que cubre los versículos 19 al 22, donde Pablo exhorta y donde Pablo llama a estos creyentes a que cumplan con estos mandatos. Dice así en el versículo 19, estoy en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice así en el verso 19: no apaguéis al Espíritu, les dice el apóstol Pablo a estos creyentes. No apaguéis al Espíritu. Versículo 20: no menospreciéis las profecías. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Versículo 21: examinarlo todo, retener lo bueno. Y versículo 22: absteneos de toda especie de mal. Amén. Esta es la exhortación que en esta sección el apóstol Pablo, verso 19 al 22, que acabamos de darle lectura, Pablo llama y exhorta a estos creyentes de Tesalónica, y como decía al principio, por implicación a nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, a través de estos escritos de Pablo, también nos está llamando a no apagar al Espíritu, a no menospreciar las profecías, a examinarlo todo, a tener lo bueno y a abstenernos de toda especie de mal. ¿Para quiénes son estas exhortaciones? Para los creyentes. En primer lugar, en el original, a quienes le escribió la carta del apóstol Pablo, presente en una iglesia que está ubicada en la ciudad de Tesalónica, pero como es palabra de Dios y como toda palabra de Dios está escrita para los creyentes, eso abarca a todo creyente a lo largo de toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Así que esta exhortación es que el Espíritu Santo está dando a través del apóstol Pablo es para nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo a través de Pablo nos está llamando a la responsabilidad de no apagar al Espíritu, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Lo vamos a poder cubrir, ¿no? Versículo 19, 20, 21, 22, obviamente porque hay mucha información, hay mucha palabra de Dios para edificar nuestras vidas, así que no podemos hacer una pasada así por arriba, superficial, sino que tenemos que detenernos y examinar los textos, porque es palabra de Dios y hay muchas cosas que son para la edificación de la iglesia. Hay muchas cosas en esta sola frase que dice el apóstol Pablo allí en el versículo 19: no apaguéis al Espíritu. Versículo 19. Y obviamente que Pablo está exhortando a los tesalonicenses, como dice implícito en ese texto, está llamando y exhortando a los tesalonicenses a no apagar la obra que el Espíritu Santo comenzó en ellos el día en que fueron salvos. Amén. El apóstol Pablo está pidiendo a estos creyentes de Tesalónica a que no apaguen, y ahora vamos a ver cómo se puede apagar esa obra. El apóstol Pablo está pidiendo a los creyentes de Tesalónica a no apagar la obra que el Espíritu Santo comenzó en ellos el día en que fueron salvados. Si tú eres salvo, si tú estás en Cristo, quiere decir que un día Dios te salvó. Y ese día Dios comenzó en el Espíritu Santo a hacer una obra en ti. Entonces la exhortación también equivale para nosotros. ¿Cuál es la exhortación? No apaguéis la obra del Espíritu Santo. Acompáñame a Tito capítulo 3, un poquito más para adelante. Timoteo, luego Tito. Es una de las 3 cartas pastorales, en este caso que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Tito, capítulo 3,
versículo 5. Para que veamos que la salvación es una obra de la tercera persona de la Trinidad, es decir, es una obra del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los creyentes de Tesalónica, que no apaguen esa obra del Espíritu Santo en ellos. Dice así Tito 3, verso 5, dice, nos salvó, hablando de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Amén. Dios nos salvó no porque nosotros hicimos algo bueno, que Dios desde el cielo dijo, oh, qué obra que ha hecho fulano mengano, lo voy a tener que salvar. No funciona así la salvación. Ninguno podemos hacer ninguna obra con la cual nos podamos ganar el favor de Dios. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Dice el verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó Dios? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que obró el nuevo nacimiento, que obró la salvación en el pecador perdido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, escribiéndole a Tito. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ese lavamiento de la regeneración es que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que usa para llevar a una persona a Cristo? ¿Qué es la herramienta que el Espíritu Santo usa para llevar a un pecador a la convicción de sus pecados? Para que él reconozca que es un pecador y que está necesitado de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? Su palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Dios nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ese lavamiento el Espíritu Santo lo lleva adelante por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso es tan importante enseñar, predicar, exponer la palabra de Dios, porque es lo que usa el Espíritu Santo para convencer a un ser humano de sus pecados y de su necesidad de salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a Tito. Y al final, que es la parte que a nosotros nos compete, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Pablo le está pidiendo a estos creyentes de Tesalónica que no apaguen la obra que el Espíritu Santo comenzó en ellos el día en que los salvó. Porque el que los salvó a ellos, el que regeneró su corazón, el que transformó su corazón, fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue quien los libró de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo es el agente que obró la liberación de nosotros a la esclavitud del pecado. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8 y veamos un poco este fundamento. Romanos capítulo 8, donde Pablo expone en ese capítulo 8 la vida del creyente, la vida en el Espíritu. ¿Por qué la vida del creyente? Porque el creyente tiene que vivir guiándose ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sometido a quién? Al Espíritu Santo. ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en todo el Romanos capítulo 8 habla de esa vida nueva que el creyente tiene que llevar adelante, siendo guiado siempre por el Espíritu Santo. Y allí en el versículo 3 de Romanos 8 dice el apóstol Pablo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, aquí el propósito por el cual Cristo vino, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, en el cuerpo de Cristo. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo anda el cristiano? ¿Anda igual que un mundano? ¿El creyente anda igual que un inconverso? No, el inconverso anda según ¿qué? Las pasiones y los deseos de su carne. Pero el cristiano, el creyente, tiene que andar conforme ¿a quién? Al Espíritu Santo que ahora habita en él. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios, o sea, los pensamientos, las intenciones de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, más vosotros, le dice Pablo a los creyentes, más vosotros, o sea, ustedes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, en otras palabras, no es creyente, no es salvo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo fue la gente que nos liberó de la esclavitud del pecado. Y ahora el Espíritu Santo le está diciendo Pablo a estos tesalonicenses: viven ustedes para llevarlos a vivir una vida conforme a la ley de Dios, una vida que agrade a Dios. Entonces Pablo le dice: no apaguen la obra del Espíritu, porque el Espíritu fue quien los ha liberado de esa vida de esclavitud, de hacer las obras de la carne en sus vidas todo el tiempo. Y así es como vive una persona que no ha sido regenerada. Pero además el Espíritu Santo fue quien nos colocó en el cuerpo de Cristo, en una iglesia local. Es obra del Espíritu Santo colocar a un pecador arrepentido en una iglesia local, en un cuerpo de Cristo. Acompáñenme a 1 Corintios 12 y veamos esta realidad, que es el Espíritu Santo quien lleva adelante esa obra. Una vez que nos salvó, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero también el Espíritu Santo nos coloca, nos une, nos bautiza en un cuerpo de Cristo, es decir, en una iglesia local. 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13. Dice así el apóstol Pablo: porque por un solo Espíritu, y está aludiendo al Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos. ¿Quiénes son todos? Los cristianos, los creyentes genuinos. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Sumergidos, unidos, identificados. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿a dónde? En un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos los creyentes se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los creyentes que tienen dentro de ellos, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los creyentes son habitados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes? ¿Algunos selectos? No, todos. Y no importa su nacionalidad, chino, japonés, inglés, argentino, no importa la nacionalidad, toda persona en el mundo entero que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo bautiza. ¿Qué quiere decir? Lo une, lo coloca en un cuerpo de Cristo, es decir, en una iglesia local, en tal o cual ciudad donde Él habite. Es obra del Espíritu Santo colocar en el cuerpo de Cristo a un creyente. ¿Existe un creyente que no sea parte de una iglesia local? ¿Existe según las Escrituras? No. Porque si realmente Dios te salva, y esa obra la lleva adelante, ¿quién? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que te salvó, que te regeneró el primer día, ese mismo Espíritu Santo se encarga de ¿qué? De llevarte y bautizarte, o sea, unirte, sumergirte en un cuerpo de Cristo, es decir, en una iglesia local. Esa es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la gente, fue quien los liberó de la esclavitud del pecado, le dice Pablo a estos tesalonicenses, y fue la obra del Espíritu Santo también quien los colocó en la iglesia donde ellos pertenecían, allí en la ciudad de Tesalónica. Pero además el Espíritu Santo es quien moraba en ellos, les recuerda Pablo.
El Espíritu Santo es quien mora en el creyente. Una vez que el Espíritu Santo lo salva, el Espíritu Santo se queda morando, habitando, viviendo dentro de la mente de esa persona. Primera de Corintios 3. Pasemos capítulos para atrás. Capítulo 3. Primera de Corintios 3. Versículo 16. Fíjese lo que el apóstol Pablo les dice a estos creyentes de la iglesia de Corinto. Capítulo 3, verso 16, le dice Pablo entre signos de interrogación: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y el Espíritu Santo nos pregunta a nosotros si nos hemos identificado con Cristo, nosotros si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, lo cual implica servirle, seguirle, amarle y obedecerle. El Espíritu Santo nos pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Como le está preguntando a los corintios. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Mora en ustedes, en vosotros. O sea, Pablo le está diciendo algo que ellos ya sabían porque Pablo se los había enseñado. Por eso, entre signos de interrogación le dice: ¿o no sabéis que son templo de Dios? Si usted lee los capítulos anteriores, en la iglesia de Corintio había ¿qué? Divisiones, había partidismo, había muchos pecados. Entonces Pablo llega a este punto donde le dice: ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? ¿No entienden que el Espíritu Santo vive en ustedes? ¿Por qué están viviendo? ¿Por qué se dividen? ¿Por qué se comen entre ustedes? ¿No se acuerdan de que son templos donde Dios habita? ¿No se acuerdan de que el Espíritu Santo habita en ustedes? Eso es lo que Pablo le está recordando en el contexto a estos creyentes de Corinto. Pero volviendo al tema de la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo así en el verso 19: no apaguen al Espíritu, porque el Espíritu fue la gente que obró la salvación en ustedes el primer día. El Espíritu Santo fue el que los liberó de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo fue quien los colocó en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es quien vive, mora, habita en ustedes permanentemente. Y además el Espíritu Santo, le dice Pablo también, es el que ha derramado amor en sus corazones. Venga conmigo a Romanos nuevamente, capítulo 5. Y veamos cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, ha derramado amor en el corazón de cada creyente. Capítulo 5 de Romanos, versículo 5. A partir del verso 1, Pablo está hablando, está exponiendo sobre los resultados de haber sido justificado por la gracia de Dios. Los resultados de haber sido declarados justos ante el tribunal de Dios. Ese es el contexto a partir del versículo 1. Por eso dice el verso 1 del capítulo 5, justificados. O sea, declarados justos. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, se terminó la guerra entre Dios y nosotros. Por medio de haber creído en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Pero saltemos al versículo 5, dice el apóstol Pablo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué persona de la Trinidad? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo mismo que Pablo le enseñó a los Corintios, el Espíritu Santo que vive en ustedes. Lo podemos ver claramente que el Espíritu Santo ha derramado ¿qué? El amor de Dios en el corazón ¿de quién? De los creyentes. O sea, ¿yo puedo amar a los perdidos? ¿Puedo amar a los perdidos o no los puedo amar? ¿Sí? ¿Por qué los puedo amar? ¿Porque sale de mi propia naturaleza el amor? No, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, ha derramado el amor de Dios en tu corazón. El amor de Dios está sembrado en tu corazón. Tú puedes amar a los perdidos. Y eso te va a llevar ¿a qué? A orar por los perdidos. A llorar por los perdidos. En tus oraciones y en tus súplicas y rogativas por ellos.
porque el amor de Dios ha sido derramado, como dice Pablo, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Claramente enseña eso. Pero también estos tesalonicenses, Pablo le dice, no apaguen al Espíritu Santo, porque además el Espíritu Santo ha sido quien les ha dado dones para que puedan servirse y servir a Dios en la iglesia, en el contexto de la iglesia local. Volvamos a 1 Corintios 12. El Espíritu Santo es quien les ha dado dones para el servicio. 1 Corintios 12, versículo 4. Y obviamente en todo el capítulo 12 Pablo está exponiendo sobre los dones espirituales que el Espíritu Santo le concede a cada miembro de la Iglesia de Cristo. Acuérdense que en 12:13 es el Espíritu Santo quien ha colocado, ¿no?, al pecador arrepentido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. No solo eso el Espíritu Santo ha hecho, sino que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Capacita a cada miembro, le da dones para que puedan servir en la iglesia local. Capítulo 12, verso 4, dice el apóstol Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y así sigue. El Espíritu Santo es quien ha preparado a cada miembro de la iglesia con dones. ¿Para qué? Para que sirvan en la iglesia. ¿A quién? A sus otros hermanos y a Dios. Todo verdadero creyente, todo cristiano genuino está capacitado por el Espíritu Santo con dones para que puedan servir en la iglesia a sus hermanos y al Señor. Absolutamente todos los cristianos genuinos han recibido de parte del Espíritu Santo dones para servir. Absolutamente todos. Pero también el Espíritu Santo es quien los ha sellado para la eternidad. Efesios capítulo 1, acompáñenme al libro de Efesios, vaya un poquito para adelante. Corintios, Gálatas, y llegará a la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 13 en adelante. El Espíritu Santo, además, es quien, le dice Pablo a los tesalonicenses, los ha sellado para el día de la eternidad. Efesios 1, verso 13, dice el apóstol Pablo, en Él, o sea, en Dios, en Cristo, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de verdad. Habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oíste, fíjese la secuencia, un día oíste el Evangelio, creíste en el Evangelio, y cuando creíste en el Evangelio, fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. Ese Espíritu Santo, verso 14, es las arras. Esa palabra arra es garantía. Verso 14. Que es las arras, el Espíritu Santo es las arras, la garantía de ¿qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es lo que ha adquirido el Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estamos aguardando los cristianos? ¿La redención de qué? ¿De nuestra alma? No, ya fue redimida. ¿Qué falta redimir de nosotros? El cuerpo. Nuestro cuerpo. A eso está aludiendo el apóstol Pablo aquí. Verso 14. El Espíritu Santo, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo. ¿Sí?
El Espíritu Santo es el sello que ha tomado como posición nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a llegar un día, y ese día va a ser el día del arrebatamiento, cuando nuestro cuerpo sea ¿qué? Redimido. ¿Y cuándo va a ser redimido? Cuando sea glorificado. Verso 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando estemos en nuestra glorificación, alabaremos al Señor por su salvación. Pero claramente el Espíritu Santo los había sellado a estos creyentes de Tesalónica para la eternidad con el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo los había santificado. Santificación posicional. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? El día que los salvó. El día que el Señor te salvó, te santificó. Por eso Pablo, cuando dirige sus cartas a los creyentes, los llama santos. A los santos de Corintio, a los santos de Éfeso. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos posicionalmente, porque cuando hemos creído en Cristo, en ese mismo momento que ponemos nuestra fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados y Dios nos viste con la vida justa que vivió Jesús en la tierra. ¿Pecó alguna vez Jesús mientras estuvo en su humanidad? Nunca. ¿Vivió una vida perfecta? Sí. ¿Cumplió perfectamente la ley de Dios mientras estuvo en la tierra? Sí. ¿Hubo algún otro humano que vivió y cumplió la ley de Dios perfectamente en la tierra? No. ¿Se puede entrar a la tierra habiendo violado la ley de Dios? No. ¿Se puede entrar al cielo? No. Ahora, ¿cómo es que nosotros sí vamos a entrar al cielo? Si inclusive hoy seguimos pecando lamentablemente, porque estamos vestidos con la vida justa, perfecta que Jesús vivió en la tierra. Entonces Dios nos ve a través de Jesús. Dios nos ve ahora, actualmente, estamos sentados aquí en este lugar, Dios nos ve vestidos de su Hijo Jesucristo. Por eso para Él somos santos posicionalmente. Pero el apóstol Pablo le recuerda a estos tesalonicenses que el Espíritu Santo es aquel que los había santificado posicionalmente. Los había justificado. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo también está obrando la santificación progresiva. Que es lo que, ¿no? Es el camino que nos encontramos hoy nosotros. En la santificación progresiva. Venga conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13. Dice el apóstol Pablo allí, pero nosotros, les dice a estos creyentes de Tesalónica, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos santificó posicionalmente y nos sigue santificando, santificación progresiva, todos los días, ¿en base a qué? A nuestra obediencia, a nuestra sujeción a la palabra de Dios. De esa manera el Espíritu Santo nos va transformando. El apóstol Pablo le dice a estos creyentes de Tesalónica, no apaguen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido aquel que los ha liberado del pecado. El Espíritu Santo los ha colocado en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo mora en ustedes. El Espíritu Santo es aquel que ha derramado amor en vuestros corazones. El Espíritu Santo los ha capacitado con dones para que puedan servirse unos a otros y servir todos juntos como cuerpo de Cristo al Dios glorioso y todopoderoso. El Espíritu Santo es aquel que los ha sellado para la eternidad. El Espíritu Santo es aquel que los ha santificado
posicionalmente y los está santificando progresivamente, llevándolos a la imagen, a la perfección del Señor Jesucristo. Volvamos a 1 capítulo 5, verso 19, que es el texto que estamos estudiando, donde Pablo dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y es precisamente, hermanos, este obrar santificador que Pablo exhortó a no apagar, como acabamos de ver recién. Y la metáfora a la que recurre el apóstol Pablo cuando él dice no apaguéis en el versículo 19, significa extinguir, significa sofocar, significa retardar el poder o la energía de algo. Y en este caso se refiere a no apagar, no extinguir, no sofocar, no retardar la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. En ellos. No la extingan, no la detengan, no la sofoquen, no la retarden. A ese obrar que comenzó el Espíritu Santo en ustedes el día que el Espíritu Santo los salvó. No ahogar la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de ustedes. Eso es lo que le está enseñando el apóstol Pablo con esa sola frase: no apaguéis al Espíritu. Y obviamente que vamos a ver ahora en el tiempo que nos resta que hay varias formas de apagar, hay varias formas de extinguir, hay varias formas de sofocar, hay varias formas de retardar esa obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Por ejemplo, podemos extinguir, podemos sofocar, podemos retardar la obra del Espíritu Santo al dejar de estudiar la Biblia o mal interpretarla. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo se puede apagar cuando dejamos de estudiar o cuando mal interpretamos la palabra de Dios. Venga conmigo a 2 de Timoteo 2. Hay varias formas en las que un creyente puede extinguir, sofocar, retardar, apagar la obra del Espíritu Santo, la obra santificadora del Espíritu Santo. Y en primer lugar es al dejar de estudiar o malinterpretar las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2, 15, fíjese lo que dice. 2 de Timoteo 2, 15. 2 de Timoteo 2, 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo para que se lo comunique a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, y le escribe el apóstol Pablo: procura, Timoteo, escúchame, procura, Timoteo, con diligencia, presentarte a Dios. Pero ¿de qué manera se tenía que presentar Timoteo a Dios? Aprobado. ¿En qué sentido aprobado? ¿En qué? ¿En qué materia Timoteo se tenía que presentar aprobado ante Dios? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y acá está. Que usa bien la palabra de verdad. Yo puedo agarrar este libro que tengo en mis manos y hacer lo que yo quiera con él. Interpretar lo que a mí me parezca, sin investigar, sin estudiar a profundidad el texto, para poder extraer lo que realmente Dios a través de ese autor quiso comunicar. ¿Puedo tomar la palabra de Dios de una forma liviana, superficial, como lamentablemente muchísimos lo hacen? Hay mucha gente que se para en los púlpitos, abre la Biblia, lee un texto y razona sobre ese texto y dice disparates. Cuando la exhortación de Dios es, como le exhorta Pablo a Timoteo, era Timoteo procurar y con diligencia, o sea, que eso sea prioridad en tu vida. Todo lo demás es secundario, Timoteo. Ahora, ¿esa es la forma en que nosotros encaramos las Escrituras en nuestra vida normal? ¿O las Escrituras están allí en un rinconcito
que según la semana como ha venido para mí, si me queda tiempo y me agarran por ahí un deseo de leerla, bueno, entonces la voy a leer. O tengo que procurar con diligencia, me dice el Espíritu Santo a través de Pablo, presentarte a Dios aprobado como obrero. ¿Qué somos nosotros los creyentes? Obreros. Obreros que estamos en una labranza. ¿La labranza cuál es? Este mundo. Y a este mundo hay que sembrarles ¿qué? Las semillas de la palabra de Dios. Y para eso me tengo que presentar con diligencia ante Dios como aprobado. Dios todos los días me tiene que poner un 10 en esa diligencia que sale de parte mía en tener comunión y estudiar la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese usa bien la palabra de verdad en el original griego quiere decir cortar derecho. Decir, en otras palabras, lo que Dios quiso decir en ese texto, a través del autor. Pero nosotros, los cristianos, podemos apagar al Espíritu Santo cuando no estudiamos la Biblia, en primer lugar, y cuando la mal interpretamos en segundo lugar. Y obviamente que lo segundo está atado a lo primero. Si yo no estudio la Biblia, ¿cómo voy a interpretar la Biblia? Sentido común. ¿Cómo la voy a interpretar? Mal. Pero yo voy a pagar al Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu que me ha sellado para la eternidad, el Espíritu que mora, habita en mí, el Espíritu que me salvó, que me santificó, que sigue haciendo la obra de santificación en mi vida. Yo puedo apagar su obrar, su energía en mí, ¿cuándo? Cuando no dedico un tiempo a su palabra. Cuando no me esfuerzo en conocer lo que realmente quiere decir el texto. Yo puedo apagar el Espíritu Santo de esa manera. Pero también puedo apagar la obra del Espíritu Santo en mi vida al no aplicar la palabra de Dios en mí. Es otra forma en la cual yo apago el fuego del Espíritu Santo en mi vida. No solo cuando no estudio la palabra, no solo cuando la malinterpreto, sino que también yo puedo apagar al Espíritu Santo cuando el mandato de la Biblia es no apaguéis al Espíritu. Yo puedo apagar también el obrar del Espíritu Santo en mi vida al no aplicar las Escrituras en mi vida. Escúchelo a Santiago, el medio hermano del Señor. Venga conmigo a la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Podemos apagar al Espíritu Santo que está llevando adelante su obra santificadora en nosotros al no aplicar las Escrituras a nuestras vidas. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, verso 19. Dice, por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué está diciendo Santiago? Hermanos queridos, sean todos ¿qué? Prontos, estén todos ¿qué? Dispuestos. ¿Para qué? Para oír. Y se cae de maduro. ¿Oír qué? La palabra de Dios, como estamos aquí en esta noche. Dice Santiago, por esto mis amados hermanos, o sea, está hablando y escribiéndole a creyentes. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Qué tenemos que estar prestos a qué? A oír la palabra de Dios. Verso 22. Pero sed, una vez que oíste, como dice el verso 19, una vez que oíste la palabra de Dios, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Entonces nosotros podemos apagar la obra del Espíritu Santo también ¿de qué manera? Al no aplicar
la palabra de Dios en mi vida, a no someterme yo a lo que dice la palabra de Dios. Al seguir viviendo yo mi vida cristiana como yo quiero, según mis parámetros, según mi escala de valores, según mi escala de prioridades, y no Dios. Esa es otra forma en la cual el Espíritu Santo, su obrar en mí, es apagado, es extinguido. Cuando no estudio su palabra, cuando malinterpreto su palabra, pero también cuando no aplico su palabra en mi vida. ¿Quién es el autor de la palabra? ¿Quién es el autor de la palabra? El Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dijo el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3, 16, 17. Pero también yo puedo apagar el obrar hermoso, majestuoso del Espíritu Santo en mi vida cuando no estudio su palabra, cuando malinterpreto las Escrituras. Y en tercer lugar, al no aplicar las Escrituras a mi vida. Y también apago al Espíritu Santo cuando no guardo en mi corazón la palabra de Dios. Vaya al Salmo 119 y aprendamos del salmista. Tomemos el ejemplo de este salmista. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Amén. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde guardó la palabra de Dios el salmista? Y el salmista era un hombre de carne y hueso como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros, con tentaciones como nosotros, con problemas como nosotros. No era un extraterrestre, era un ser humano, con su naturaleza caída en pecado también. Inclusive vivía antes de la cruz. Pero él tenía una disposición en su corazón. ¿Cuál era? Guardar la palabra de Dios. Cada palabra de Dios que oía, él la atesoraba, él la abrazaba en su corazón para no perderse ni una tilde ni una jota de esa palabra, porque aún las tildes y la jota de la palabra de Dios tienen poder. Pero dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Recuerdan en la Biblia? Corazón y mente son sinónimos. Corazón y mente son sinónimos. ¿Qué está diciendo el salmista? En mi mente he guardado tu palabra. Ahora estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Está enfocada aquí en lo que Dios está hablando? ¿O mi mente anda en mañana, mis preocupaciones? ¿Dónde está tu mente en este momento? El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Estamos escuchando la palabra de Dios. Bueno, en nuestra mente, o sea, en nuestro corazón, guardemos lo que Dios nos está diciendo. Y fíjese el beneficio que nos da guardar la palabra de Dios en la mente. ¿Qué dice al final del texto? Para no pecar contra ti. Miren qué bendición, hermano, es guardar en el corazón los dichos del Señor. Nos va a ayudar a ¿qué? A no pecar contra Dios. Nos va a ayudar a no vivir una vida que desagrade a Dios. Porque si vivimos una vida que desagrade a Dios, apagamos al Espíritu. Y el mandato de Pablo a los tesalonicenses es: no apagues al Espíritu. Pero también podemos apagar al Espíritu al no tener una vida de oración. Al no tener una vida de adoración. Dice la misma carta que estamos estudiando, y ya lo estudiamos al versículo 17. ¿Cuál era la exhortación de Pablo en el versículo 17 de Primera Tesalonicenses que estamos estudiando? Orad sin, ¿se acuerdan? Orad sin cesar.
También apagamos al Espíritu Santo cuando no tenemos una vida de oración, cuando no oramos sin cesar. Ya estudiamos qué significa orar sin cesar. Estar con nuestra mente en comunión con Dios, ¿en qué momento? Todo el tiempo. Eso significa orar sin cesar. Pero apagamos también al Espíritu Santo al no tener una vida de oración, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, y al no tener una vida de adoración. Escucha a Jesús, venga Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, en cuanto a la adoración. Escúchelo a Jesús, hablando con esta mujer samaritana. Juan, capítulo 4, en cuanto a llevar una vida de oración. Apagamos al Espíritu Santo al no tener una vida de oración, cuando la palabra de Dios nos insta, nos exhorta a orar sin cesar. Pero también apagamos al Espíritu Santo en nosotros cuando no llevamos adelante una vida de adoración a Dios. Juan 4, versículo 24. En este diálogo, en esta predicación del Evangelio que Jesús le hace a esta mujer samaritana, ¿qué le dice Jesús aquí? En este diálogo que está teniendo con esta mujer. Dice, verso 24, le dice Jesús a esta mujer: mujer, Dios es espíritu. ¿Qué significa esa palabra? Que Dios es invisible. Dios es espíritu, en esencia Dios es invisible. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y lo que Jesús dice aquí es que una persona debe adorar no solo en obediencia a las normas y lugares religiosos, como en este momento estamos aquí. Esto sería la adoración como exterior. Tenemos un lugar prefijado donde nos reunimos, ¿para qué? Para adorar al Señor. Y lo que Jesús dice aquí es eso, es que una persona debe adorar no solo en obediencia a las normas y a los lugares religiosos como lo hacemos siempre. Esa es la parte exterior. Sino que debemos adorar, dice Jesús, en lo interno, en la parte interna nuestra, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Por eso Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, su parte interna, de su corazón, de su alma, no solamente lo exterior. Porque yo puedo estar aquí, puedo cumplir de una manera religiosa, ¿sí? Puedo venir, cantar, leer, escuchar, todo exteriormente, como una rutina, como algo rutinario. Pero la pregunta es, ¿y tu espíritu? Por eso Jesús le dice a esta mujer que Dios busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Esa palabra verdad significa conforme a como Dios lo ha revelado en las Escrituras. Yo no puedo venir aquí y decirle, vamos a hacer un culto de esta manera, porque de esta manera va a despertar más la curiosidad de la gente, entonces se nos va a llenar el salón. Entonces pongamos chicas que estén danzando adelante con vestidos de colores, otros que anden flameando banderas de aquí para allá y no sé cuántas cosas más. Pongamos luces de colores también que llama la atención. Eso está en contra de este texto de Juan 4:24. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero volviendo al punto de lo que estamos estudiando, nosotros podemos apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros al no tener una vida de oración, orar sin cesar, y al no tener una vida de adoración, o sea, no solamente cumplir lo exterior, sino lo interno. Estamos cumpliendo lo exterior aquí, sí, estamos aquí, nuestro cuerpo físico está aquí, sentado aquí. Ahora, ¿cómo está nuestro espíritu, la parte interna nuestra? ¿Lo estamos adorando, lo estamos disfrutando en este momento? ¿Se lo estamos consagrando al Señor en este momento? ¿Estamos recibiendo su palabra? ¿Estamos atesorando en nuestro corazón? Eso es toda la parte interna. Y esa es la manera correcta de adorarlo al Señor. Son las dos cosas, lo externo junto con lo interno.
También podemos apagar al Espíritu Santo al no depositar en Dios toda nuestra ansiedad. Mire lo que dice Pedro en su primera carta, 1 Pedro 5. Después de Hebreos, después de Santiago, encontrará la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, el capítulo final de su primera carta. Otra forma en la cual podemos apagar al Espíritu Santo. 1 Pedro 5, versículo 7. Podemos apagar al Espíritu Santo al no depositar en Dios toda nuestra ansiedad. Capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pedro, echando toda, ¿cuánta ansiedad tengo que echar en Dios? Toda. ¿Y qué significa toda en griego? Todo. ¿No? En griego, en chino, en japonés, todo. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea que cuando yo esté preocupado, cuando yo esté ansioso, cuando yo esté con los patitos medio desacomodados, ¿qué tengo que hacer? Ir al Señor en oración. Y decirle, Señor, me está pasando esto, o me está pasando aquello, estoy así o estoy allá. Pero confiésale al Señor todo, absolutamente toda tu carga, todo eso que te está aplastando, que está agobiando tu alma, que tu mente está perturbada, confundida, urgente, corre a los pies de Jesús en oración. Y echa sobre Él toda tu ansiedad, toda tu preocupación, toda tu confusión, todos tus miedos, lo que fuere. Eso es lo que está diciendo Pedro, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Y escuchen, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿No te maravilla eso? ¿No te maravilla saber que Jesús dice, yo tengo cuidado de tu vida? Yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios todopoderoso, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento, te está diciendo, yo tengo cuidado de ti. Yo velo por ti. Cuando tengas el problema, ven a mí. Ahora, cuando yo tengo problemas, que los he tenido y los seguiré teniendo, como tú lo has tenido y lo vas a seguir teniendo. Porque Dios usa esas cosas para purificarnos, entre otras cosas. Ahora, ¿cuál es tu actitud? Cuando estás atormentado, cuando estás confundido, cuando estás agobiado, ¿cuál es tu actitud? ¿Andas todo el día amargado? ¿Andas todo el día enojado? ¿Andas todo el día deprimido? ¿O fuiste al Señor y descargaste todo en Él? Porque si no lo haces, es otra manera de apagar al Espíritu que está dentro tuyo. Porque el Espíritu que está dentro tuyo te está diciendo, ve al trono de la gracia y descarga toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pero cuando no hacemos eso, le estamos diciendo al Señor, con esta actitud de no ir en oración a descansar en Él, estamos diciendo, yo puedo. Yo soy suficiente, Señor. Por esto no necesito que intervengas. Quizás si se me complica, podré. No, ni por esto, ni por esto, ni por nada podrás. No estamos preparados los seres humanos para lidiar con problemas. Pero podemos apagar la obra del Espíritu Santo al no depositar en Dios toda nuestra ansiedad. ¿Qué le dijo Pablo a los creyentes de Filipo en el capítulo 4? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas tus peticiones en oración y acción de gracias. Por nada, y ese es su mandato, este es el imperativo. Por nada, Dios te está diciendo, no quiero verte que andes preocupado ni 5 segundos, porque tenés que venir a mí. Porque si no lo haces, le estás diciendo a Dios, yo puedo. Y tú sabes que nunca pudiste, no vas a poder. Lo único que podés es enfermarte. Al fin y al cabo, siempre suele suceder eso. El cuerpo termina pagando los platos rotos de tu mal espiritual.
de tu mal emocional. Los creyentes también pueden apagar los esfuerzos que hace el Espíritu Santo que está en nosotros para llevarnos a hacernos a la imagen de Jesús. El Espíritu Santo todo el tiempo está trabajando en el creyente para formar la imagen de ¿quién? De Jesús en nosotros. Vengan conmigo por último a 2 Corintios 3:18 y veamos esta gran verdad que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseña. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 8. El cristiano también apaga al Espíritu Santo cuando no lo deja que Él lleve adelante su obra de transformarnos a la imagen de Jesús. Segunda de Corintios 3:18. ¿Qué dice así el apóstol Pablo? Por tanto, nosotros todos, ¿quién son nosotros todos? Está escribiendo a la iglesia de los Corintios, a la iglesia en su totalidad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿ese espejo quién es? La palabra de Dios. Nosotros, dice el apóstol Pablo, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ese espejo es la palabra del Señor. ¿Y a quién vemos en la palabra del Señor cuando la leemos y la estudiamos? ¿A quién vemos? ¿Quién salta de todos sus pasajes, de todos sus capítulos, de todos sus libros? ¿Quién salta sobre todas las cosas? El Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo, a través de que tú estudias, lees y te expones a las Escrituras, el Espíritu Santo te va revelando al Señor Jesucristo y mientras tanto te va haciendo a la imagen de Jesús. Por medio de su palabra, el Espíritu Santo hace esa obra. Pero ¿qué sucede cuando yo rechazo tener una disciplina en cuanto a tener un tiempo en el día, en la semana, para estudiar, para leer, para asistir a la iglesia? Porque la iglesia es una iglesia bíblica, una iglesia sana. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Entretiene a la gente? No, enseña ¿qué? La palabra de Dios. Se dedica a enseñar la palabra de Dios. Una iglesia centrada en Cristo se dedica a enseñar la palabra de Dios. Esa es una iglesia bíblica. Es decir, que una iglesia donde no se centre en enseñar la palabra de Dios no es una iglesia bíblica. De esa manera, el Espíritu Santo, cuando una persona rechaza la lectura, rechaza el estudio de las Escrituras, está apagando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usa la lectura, usa el estudio de la palabra de Dios, ¿para qué? Para mostrarte a Cristo en la Biblia y para llevarte a ti a la imagen de ese Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por último, el creyente puede apagar al Espíritu Santo al no querer conocer, el creyente al no querer conocer. Ven conmigo el profeta Ezequiel. Al no conocer y hacer la voluntad de Dios, la cual está revelada en las Escrituras. Otra forma de cómo el cristiano, que es morado por el Espíritu Santo, puede apagar al Espíritu Santo al no querer conocer, al no querer hacer la voluntad de Dios, la cual está revelada en las Escrituras. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 27. Capítulo 36 habla de la restauración futura de Israel como nación de Dios. Y el texto que vamos a leer habla de las bendiciones del nuevo pacto en el cual nosotros ya estamos incluidos. Ezequiel 36, versículo 27. Fíjense los beneficios del nuevo pacto
reitero, en el cual, si tú creíste en Cristo, estás dentro de Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la última Pascua levantó la copa? ¿Qué dijo? Esta sangre es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Miren qué beneficios trajo ese nuevo pacto, del cual si tú has creído en Cristo, ya estás en Él. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿De qué está hablando ahí? Del nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿qué iba a pasar? ¿Qué era lo especial que iba a haber en el nuevo pacto? Que el Espíritu Santo iba a morar en los creyentes. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Qué recibe el pecador cuando se arrepiente? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo podemos hacer eso? Si nuestra naturaleza caída no quiere obedecer a Dios, como decía Romanos 8. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros ahora? ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando yo no me someto al Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando yo no obedezco al Espíritu Santo? ¿Voy a poder andar en los preceptos del Señor? ¿Voy a poder andar en los caminos del Señor? No. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esa actitud? Apagando, extinguiendo esa energía del Espíritu Santo en mí. Esa es otra forma con la cual yo puedo apagar al Espíritu Santo, al no querer conocer, cuando el Espíritu Santo está dentro de mí para hacerme conocer. Cuando no quiero hacer la voluntad de Dios, cuando el Espíritu Santo está dentro de mí para ayudarme a hacer la voluntad de Dios. Cuando yo tengo esa actitud de no querer hacer y conocer la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios, yo de esa manera también estoy apagando el obrar del Espíritu Santo. ¿Qué les dice Pablo a los tesalonicenses en el verso 19? No apaguen al Espíritu. Y ya vimos todo lo que el Espíritu ha hecho en el creyente y todo lo que está haciendo el creyente. Pero también vimos cómo ese obrar se puede extinguir, sofocar, retardar. Cómo ese poder o esa energía del Espíritu Santo puede ser totalmente detenida en nuestras vidas. ¿Y cómo va a ser la vida de un cristiano que vive apagando el Espíritu? ¿Cómo será? ¿Crecerá? ¿Dará testimonio? No. Su vida será como la vida de cualquier inconverso. Nadie detectará que esa persona sirve a Dios, porque los demás lo verán como uno más. Ahora, ¿cómo se ve una persona? Es guiada, conducida, llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve a esa persona? Con un cambio en toda orden de su conducta y de su manera de vivir. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, no apaguen el Espíritu. No apaguen a ese ser que un día los salvó y ahí comenzó su obra de santificación, los selló, los colocó en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, derramó amor en sus corazones y sigue llevando adelante la obra de santificación en ustedes. No lo apaguen, les dijo el Espíritu Santo, les dijo el apóstol Pablo, en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dejar ahí porque todavía nos queda una porción más para terminar con este versículo 19. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su bendita y poderosa palabra, por animarnos, por recordarnos promesas, por darnos sabiduría, entendimiento y por darle también refrigerio a nuestras almas. Señor, te damos muchísimas gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por tener el privilegio, por tener la bendición
de estar expuestos a tu palabra, de oír tu palabra, palabra de Dios. Te damos gracias por darnos sabiduría, Espíritu Santo. Te damos gracias por obrar en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro intelecto, y llenarlo como hoy lo has hecho, llenarlo de tu palabra. Ayúdanos a retener, como el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos a disciplinar nuestras vidas, que podamos examinar cada uno de nosotros nuestras vidas. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene en nuestras vidas el estudio de la bendita palabra? La lectura de la palabra, ¿qué lugar tiene en nuestras vidas? ¿Es prioridad? Ayúdanos, Espíritu Santo, a corregir lo que tengamos que corregir. Ayúdanos a no apagarte, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos. Te damos gracias por estas enseñanzas. Ahora te pedimos que nos lleves a poner por obra lo que en esta noche nos has comunicado. Tú sabes por qué nos hablaste de esto. Gracias, Señor, porque tú velas por nosotros. Ayúdanos que cuando estemos en problemas y dificultades, acudamos a ti, porque no somos suficientes. Somos totalmente dependientes de ti. Para todo te necesitamos, Jesús. Ayuda a cada uno de tus hijos. Acude a sus necesidades. Provee lo que ellos están necesitando, Señor. Gracias, Dios bendito. Dios bueno, Padre nuestro. Te damos gracias en el nombre de Jesús.